Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy nos sentamos a charlar con una persona que fue mi estudiante, alguien muy especial, un gran piloto, un gran estudiante. Eh, Luchamos, tuvimos varios retos que tuvimos que afrontar, pero eso hace parte de este proceso de convertirse en piloto, especialmente en Estados Unidos, y de eso vamos a hablar. Esta es una charla muy tranquila, muy amena entre amigos y de eso se trata, sin mucha postura académica en este momento. Y les voy a presentar, y él mismo se va a presentar y les va a contar su historia, a Juan Manuel Pérez. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda la vida? Hola Santi, todo muy bien. Pues yo soy Juan Manuel Pérez, piloto comercial, estudiante de Santi, como ya lo mencionaba antes, colombiano Gran y experiencia. sí, sí. Tuvimos varios retos y de eso vamos a hablar, pero antes estudiaste en Estados Unidos. Quisiera empezar por ahí. ¿Por Mm. qué tomar la decisión de estudiar en Estados Unidos sabiendo que en Colombia hay grandes academias? Primero porque yo siento que la aviación en Estados Unidos está mucho más avanzada que en Colombia, mucho más desarrollada, y también porque los planes académicos y las regulaciones están mejor estructuradas que aquí en Colombia. Por ejemplo, una de las cosas que pasa en Estados Unidos y no acá es que tú empiezas a volar desde el principio. O sea, lo que se demora en llegar tu licencia de estudiante, empiezas a hablar de una. Acá no, acá te tienes que esperar varios meses mientras haces todo el curso de tierra y ya después empiezas a volar. Allá no, allá es de una y eso también agiliza más el proceso. O De sea, hecho, yo ahí quería hacer un paréntesis. Yo tuve la experiencia de empezar estudiando en Colombia, esperé año y medio y al final tuve muchas dificultades para volar porque dependía sí, del promedio, había muy pocos aviones para el número de estudiantes. Y una cosa importante en eso que mencionas, si uno quiere empezar a volar rápido y tomar ventaja de eso en Estados Unidos, hay que tramitar el TSA lo más rápido posible. sí. Eso es esencial. Entonces decidiste y viniste de una a la Florida. Sí, a Florida. A Florida, yo empecé en Florida. eh, Porque pues es la que más tiene escuelas, es el estado que más tiene escuelas, yo creo, en todo Estados Unidos. En Sí, y Orlando. además llegaste a una academia donde tuviste muchas complicaciones. Quiero que nos Sí, cuentes un poquito esa experiencia, porque la idea de esto es que las personas que quieran venir a hacer eso conozcan historias y no pasen por lo mismo, que tengan una mejor opción. sí, pues yo empecé en una academia en Miami, en North Perry. eh, pero pues yo nunca había tenido la oportunidad de ir a verla en persona, pues uno como nuevo en la aviación uno no sabe qué revisar o cómo escoger bien una academia. Entonces, en mi caso, pues yo me precipité y las cogí sin mirar bien el número de aviones que tenía, cómo era el mantenimiento, cómo era el programa académico en sí. Y pues me dejé llevar mucho como por lo que decían las redes sociales o lo que aparecía en internet. Y cuando llegué allá, pues resulta que era una cosa totalmente diferente. No era el número de aviones que ellos decían. La mayoría de aviones mantenían fuera de servicio. El número de estudiantes no daba para tan poquitos aviones que tenía. Y la parte administrativa también pésima. Eso Entonces, pues mi influye consejo mucho es, y uno se da cuenta de eso lamentablemente es cuando está acá y a sí, muchas personas nos ha pasado. Mi caso fue exitoso, yo no tuve problemas, no me puedo quejar, no puedo decir que algo malo me pasó. Pero sí es importante y les digo a las personas, si realmente les pasan o se están basando en una academia solo por el costo, no creo que ese sea el argumento para ir a esa academia. Deberían tener mejores herramientas, como tú dices, sí es muy importante ir a sí, visitarlo, ir a visitar las academias. Yo tampoco tuve esa oportunidad, conté con la fortuna de que me fue bien, pero aquí hay personas, por ejemplo, como este servidor, que puede visitar academias, les puede dar un consejo, sí. o personas como Juan Manuel que ya vivió esa experiencia. ¿Quisiera agregar algo sobre eso? Sí, o sea, pues lo que tú dices es muy importante ir a verla y también buscar muchas referencias, porque si uno seguía solo por lo que aparece en internet o por las redes sociales, pues resulta que uno llega y se estrella con la realidad de que las cosas son muy diferentes a lo que ellos venden. Completamente. Y ahí vamos a hablar un poquito de los costos, porque sí, primero lo que uno dice, si uno se basa solo en la experiencia de un piloto porque le fue bien ahí, no significa que sea la mejor academia, pero tampoco la peor si a alguien le va mal.
Sí, es porque he escuchado muy malos comentarios de algunas academias que realmente hay personas a las que les ha ido muy bien y no han tenido ningún inconveniente. Entonces, yo creo que cada caso es diferente, cada persona es diferente. Y en los costos, yo siempre digo, me preguntan, ¿cuánto vale ser piloto? Y verdad. yo digo, siempre por encima de lo que te digan. Ese es el mejor Sí, estimado que uno puede hacer, siempre por encima. sí. Además, que uno no tiene muy en cuenta los costos de vivienda, transporte, alimentación. ¿A ti cómo te fue en ese tema con los costos? Pues sí, lo que tú dices, eso siempre sale más de lo que uno tiene presupuestado, de lo que le dicen la escuela a uno, pero también depende mucho de tu rendimiento personal, de qué, qué tantas lecciones tengas que repetir, o también de factores externos como mantenimiento, como el clima. Puede que llegue una tormenta, un huracán, que en la Florida pasa mucho, parece una semana o dos, y pues es también mucho costo en viviendas, en Aquí ha estado alimentación. lloviendo, lleva Sí, como más de 2 semanas lloviendo sin parar. sí, en el verano pasa mucho eso allá. Sí, eso siempre sale más de lo que le dicen a uno. Sí, y tú dices un punto supremamente importante y es prepararse, llegar preparado. La gente cree porque sí, en América Latina tenemos esa cultura de que voy, todo me lo enseñan, pero cuando uno llega acá, se da cuenta que uno tiene Sí, que llegar preparado a las lecciones. ¿Por qué? Porque el instructor, tú y yo tuvimos esa experiencia, el instructor vas a reforzar y lo que yo les digo, en 1 hora y media o 2 horas no es suficiente para cubrir todo el material. Entonces, si uno llega con todo el material al menos leído, le puede sacar más jugo a la sesión y va a ser mucho mejor la experiencia para las dos partes. sí. Entonces, es supremamente importante. Ahora, quiero que me hables un poco de los tiempos. ¿Cómo fueron los tiempos? ¿Cuánto te demoraste de cero a piloto comercial? ¿Y qué otras Pues, licencias hiciste? No sé si hiciste multi. Cuéntame un poquito de eso. pues mi caso fue un poquito especial por la primera escuela que me tocó cambiar de escuela porque no me sentía cómodo ahí. Entonces yo me demoré aproximadamente 1 año y 8 meses, un poquito más de año y medio. La que más me demoré fue en la licencia de piloto privado. Me demoré aproximadamente unos 8 meses, más o menos, 8 o 9 meses. Después saqué la habilitación de instrumentos y después piloto comercial. Súper. Además, hay que decir que los tiempos, y tú eres claro ejemplo de eso, tú eres Sí, muy buen piloto, muy buen estudiante y aún así tomó tiempo. sí. Entonces, tomar tiempo no significa que algo malo está pasando. Hay circunstancias Ujú. externas y el clima aquí en Florida, como decía Sí, Juan, hay que tenerlo en muy cuenta sí o sí. Va a subir el costo de vida, el costo de transporte y uno no va a estar volando, no va a estar haciendo nada. Además, y hay que decirlo, hay grupitos de estudiantes que vienen es a rumbear, a hacer otras cosas y claro, estamos en una ciudad que permite hacer todo eso y yo soy de los que creo que uno sí debe salir, relajarse, compartir con amigos, pero asimismo rendir en el estudio. Después de que sí, uno rinda y está haciendo las cosas bien, puede tomarse esos espacios para compartir. Y son muy bacanos porque unos amigos que son para toda la vida. sí. Ahora quiero que hablemos. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de venir? ¿Qué crees que hubiera sido importante que un piloto que quisiera venir a estudiar acá le hubieran dicho? Pues yo creo que sobre todo en esta carrera no hay como tanta información. Cuando uno quiere convertirse en piloto, de pronto no hay tanta información como en otras carreras. Sobre todo sobre la estructura académica de cómo funciona, que uno piensa que es como una carrera universitaria o como un salón de clases, pero no, la verdad es que uno se tiene que preparar mucho uno mismo, como tú antes decías. Uno tiene que ir preparado a las clases, tiene que estudiar constantemente porque en la aviación uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, siempre se actualizan los procedimientos, siempre sale algo nuevo. Entonces, sobre todo uno tiene que ir con esa mentalidad de que uno va a estudiar. O sea, sí, como lo decías antes, uno puede salir, disfrutar con los amigos, pero uno tiene que mantener estudiando por uno ¿Y mismo qué, también. qué tip de estudio tendrías si alguien te dice, Juan, quiero estudiar, quiero ser un poco mejor como siendo autodidacta? ¿Qué consejo le darías o qué técnica de estudio utilizabas tú? Por ejemplo, yo sé que te reunías mucho con Sí, compañeros y eso te sirvió bastante. sí. Sí, lo que yo hacía es que me reunía con mis compañeros
Y si yo, digamos, yo ya tenía un tema claro, me ponía a explicarles a ellos y así, o sea, reunirte con ellos y explicarles, explicar, hablar. Entre más lo expliques, creo que mejor lo entiendes. Sin duda, y yo creo que por eso ser instructor es una de las licencias que se usa para aprender más que para enseñar. Y si uno es humilde, le puede sacar muchísimo jugo a esa licencia. Hablemos también de eso y es la relación instructor-estudiante, porque yo sé que también tuviste que lidiar con lo que muchos no quisieran, que es cambiar de instructor, porque eso atrasa el proceso y también, hay que decirlo, eso no quiere decir que el instructor sea un mal CFI, simplemente hay que tener un feeling, hay que entenderse antes que ir a enseñar. ¿Qué crees sobre eso? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que para cada tipo de estudiante hay como un instructor, es lo que yo digo, porque puede que el método de enseñanza de un instructor no me sirva a mí, pero de pronto sí le sirve a otra persona. Como lo dice Santi, no significa que sea un mal CFI, sino de pronto que su método o sus tácticas no se adaptan a mí o yo no me adapto a las de él. Entonces, por eso creo que es muy importante como tener ese feeling, esa conexión con tu instructor, como para que las cosas fluyan mejor. Yo decía, el mejor momento del día era cuando te tenía a ti en el horario, porque como instructor yo disfrutaba muchísimo. Sí, Llegabas preparado, todo estaba listo y se veía el avance. Entonces íbamos era a divertirnos y lo que hacía es que al final la lección fuera muy rica. Hacíamos muchísimas cosas y se aprendía bastante. Entonces eso es importante de las dos partes porque también he tenido en todo este tiempo estudiantes que yo los veía en el horario. Yo decía, ay, Dios mío, ahora toca ir a dar clase. Es normal, eso sí. pasa y hay que decirlo, es la realidad. Y como Pero yo estudiante creo, también pasa, sí. claro, me Sí, imagino. Y claro, lo que hay que hacer es, que uno tiene como esa buena conexión con el instructor y uno como que se desanima un poquito, como que baja el nivel. sí, Entonces, sí, no, y es muy importante eso porque tú y yo, aparte de eso, construimos una amistad, nos volvimos confidentes y eso ayudó muchísimo que el entrenamiento avanzara y sí, avanzara de una mejor manera. Y ahí tengo que decirlo, tu check ride fue completamente tranquilo, fue muy sí, fluido. Y eso es gracias a todo lo que ocurrió en el entrenamiento. Es más, por acá vamos a mostrar una de las fotos, alguna de las fotos por acá que tenemos. Vea sí. esta foto, esta belleza de foto por acá, cuando yo todavía estaba bien de la rodilla, cuando podía caminar. Ahora, Claro, Juan, estás en Colombia. Quiero hablar sobre el proceso de convalidación. Yo también lo viví, también volví a Colombia. Quiero saber cómo te ha ido con eso porque yo mismo lo viví. La aerocivil no es fácil en tiempos, tramitando cosas y uno viene mal acostumbrado, o bueno, aquí se hacen las cosas muy sí. eficientemente y es muy rápido. Entonces, ¿cómo te ha ido con eso en Colombia? Pues sí, lo que dices, acá todos los trámites y todo toma más tiempo. Eh, pues yo ya hice todo lo que es la parte de tierra, de la convalidación en una escuela, ya terminé la parte de tierra y estoy esperando que me den luz verde para poder empezar simuladores y empezar vuelos. Pero sí, o sea, las licencias, los permisos, todo sí, siempre se demora bastante. ¿Y en qué consistía la parte en tierra? Porque también uno se da cuenta cuando llega a Colombia, es que aquí todos los pilotos comerciales se preparan para ser pilotos de aviación general, pero cuando uno llega a Colombia se da cuenta Sí. que hay que estudiar mercancías peligrosas, pasajeros disruptivos y un montón de regulaciones a las cuales uno no se prepara aquí. ¿Cómo te ha ido con eso y qué materias te ha costado? Sí. O sea, pues las materias que uno ve como de convalidación, más que todo es derecho aéreo, porque la regulación acá en Colombia es especial por el tema de El famoso narcotráfico RAC, aunque ha y estado mucho cambiando cuidado. al LAR, ¿verdad? Sí, o sea, ahora lo están adaptando al FAR y por eso pues creo que fue un poco más fácil para mí porque eran las mismas partes, tenía que ver como con la misma información, pero sí lo que tú dices, acá lo ven mucho como enfocado hacia allá la aviación comercial, no la aviación tanto general. Claro, porque allá un piloto sale de una academia y se puede montar directo en una 320, en un 737, mientras que aquí hay que construir 1500 horas para ser ATP. Entonces el proceso es un poquito diferente. Vamos a ver otra de las fotos.
Aquí te estabas graduando de instrumentos, ¿verdad? Instrumento, sí, con Guille. Instrumentos con el viejo Guille, tremendo Así es. instructor, es un gran CFI. Sí, muy bueno, muy buen CFI también. Con Sebas, Commercial, Ujú. y aquí estabas haciendo ATP. ATP, Ujú, que eso es lo otro que hay que decir, que acabamos de hablar sobre ATP. ujú. Vamos a ser honestos, muy bacana la experiencia, chévere vivir eso y más porque te va a servir para llegar a Colombia, Sí, pero realmente el costo y hacer un ATP completo teniendo 250 horas no tiene sentido no, para un piloto, para un estudiante en esa fase. Hace sentido cuando se está llegando a las 1500 horas. Entonces, mucho cuidado. Hay academias que te ofrecen de todo y te dicen, claro, vas a poder aprender, tener más experiencia, pero hay que ser objetivos si realmente lo necesito. Si se tiene la plata y a uno le sobra, perfecto, viva la experiencia, muy bacano. Pero si no, yo creo que hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas y para eso está este personaje al que le pueden hacer ese tipo de consultas en base a mi experiencia. Y Juan, para ir cerrando, quiero, ¿qué consejo le daría a alguien que estuvo en tu posición, que soñaba con venir a estudiar aviación aquí en Estados Unidos? Y también quiero que toques un poquito el tema del inglés. Tú tienes muy buen inglés y ese nunca fue el problema y se sí. hizo mucho más fácil porque tú hablas un inglés general muy bueno. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien? Alguien que esté planeando ir a estudiar a Estados Unidos, totalmente recomendado que lo haga. Creo que allá uno sale muy bien preparado. Eh, que no se desmotiven cuando lleguen. Yo sé que a veces no es fácil, pues, estando en un país que no es el de uno, lejos de la familia, y sobre todo con un rigor académico tan estricto como lo es en la aviación, pero pues si es el sueño de uno, uno tiene que hacer el esfuerzo. Y en inglés, uno tiene que tener muy, muy buen inglés para que las cosas fluyan mejor. Sobre todo en la aviación general, que tú tienes que estar comunicando con torre, que escuchando el AIRIS, que hablar con el briefer, las clases que también tratamos de manejar el inglés todo el tiempo, entonces sí, tienes que tener muy, muy buen inglés. Y un consejo, yo creo, para cerrar, divertirse. Yo siempre les decía, Claro, sí, si uno no se divierte, no hace sentido lo que uno haga en la vida. Yo creo que uno todo lo que hace igual hay que divertirse y hacerlo con mucho amor. Si tienen cualquier pregunta en Instagram, camino-aéreo, pueden ir a resolverla en lo que les pueda ayudar con el mayor de los gustos. Y Juan, un placer. Muchas gracias por decirme que sí, por acompañarme y por seguir en contacto conmigo. Espero que todo te siga saliendo muy bien. no, muchas gracias por la invitación, Santi. Placer Y estar acá. quiero hacerte una última pregunta ya que esto va a quedar grabado. Quiero que en algunos meses o años lo veas y es, ¿cuál es el sueño? ¿A dónde quieres llegar? Ya eres piloto comercial. Que sí, ¿Qué sigue? Pues ahorita entrar a una aerolínea. Como primer oficial entrar a una aerolínea y en el futuro, ya cuando tenga las 1500, pues regresar a Estados Unidos. súper bien. Aquí Ojalá. siempre hay que ser muy objetivos y Estados Unidos es el país de la aviación. Sí, Entonces aquí hay muchas oportunidades sin decir que en Colombia no las hay. Simplemente hay que prepararse de muy buena manera y el primer chance que se tenga, de verdad aprovecharlo muy bien. Juan, nos estamos hablando. Muchas muchas gracias. gracias a ti. Chao.